Eduardo Calixto es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM. Realizó su postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, además de docente de las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y miembro activo de la Society for Neurosciences y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Es autor de publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas en neurociencias y de varios libros. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos sobre su nuevo libro, 100 lecciones de neurociencias, publicado por Aguilar. Pues doctor, bienvenido a esta entrevista. Buenas tardes. Qué gusto, un privilegio, muy buenas tardes y espero que vaya a ser Pati Correa una entrevista que disfrutemos y que las personas que la vean también estén contentas con el contenido. Doctor Calixto, Ujú. ¿qué lo motiva a adentrarse a esta maravillosa ciencia del cerebro? Entrar al cerebro desde que yo estaba en la carrera me parecía tan hermosamente desafiante que una de las materias que más nos costaba trabajo en ese entonces a los estudiantes de medicina era entender al cerebro. Y entonces hubo una oportunidad en esa ocasión, estaba yo en el internado y salió un libro que se llamó El cerebro averiado de Simón Brailovsky. Y la historia es a veces romántica, hermosa y linda. Fui a hablar con él para que me aceptara en su laboratorio y de una manera maravillosa algo vio en mí, lo convencí que me aceptara y desde entonces llevo más de 30 años prácticamente en el campo de las neurociencias, estudiando al cerebro, seducido por una lectura. Y mira lo que es la vida a través de ese proceso hoy, sin proponérmelo, el acercar a las neurociencias 30 años después para aquellos que puedan y quieran también descifrar al cerebro. 100 lecciones de neurociencias. Es una Sí, guía para descubrir los secretos de tus emociones y de tu comportamiento. ¿Le parece que hagamos esta entrevista muy amena? De las pero 100 por supuesto, lecciones, yo sí, escogí lo que para mí fue relevante. Se lo voy a leer tal cual como usted lo escribe y usted nos dígame, adentra un poquito más a por lo que supuesto, seleccioné. por supuesto. Lección uno: agotamiento mental por video. Las videoconferencias cansan. Para el cerebro es necesario ver, interpretar y analizar expresión de la cara de su interlocutor, el movimiento de los ojos, las inflexiones de las palabras, la boca. ¿Y qué pasó en esta pandemia? Todo se ha hecho como ahorita en nuestra entrevista por Zoom. Háblenos un poquito de esto. Pues resulta que estudios durante la pandemia se dieron cuenta que las plataformas que nos permitían interactuar y dar clases y hacer sesiones de negocios cuando la cámara está apagada nos cansa más. Y es una paradoja increíble que queriéndonos unir, si no nos vemos, el proceso de comunicación disminuye. Y esto pues queda muy en evidencia que el hecho de estarnos viendo, interactuando, ver el lenguaje corporal, cómo nos movemos, no, reírnos, la expresión de la cara, a quienes nos están viendo, pues obviamente le llama la atención y por supuesto le va mejor al cerebro cuando disfruta la cara de con quien estamos platicando. Por eso, prender la cámara nos ayuda a cansarnos menos. Lección 8: el lenguaje del llanto. Llorar nos hace humanos. Llora cuando lo necesites, reír cuando sea posible y abrazar a quien te quiere. ¿Qué nos puede decir de esto? La necesidad de que un cerebro necesite generar emociones, pero muy importante, ninguna de estas emociones se contrapone una con respecto a otra, porque el llanto es importante para garantizar un cambio en la actitud. Si no lloráramos, no tendríamos esa capacidad de interactuar y de reconocimiento. Por eso la importancia de llorar es fundamental, porque es lo que nos hace humanos. No somos la única especie que llora, pero sí los únicos mamíferos que reconocen el llanto y cambian su actitud.
Entonces el llorar es fundamental para una experiencia humana y sobre todo para cambiar lo que humanamente se genera y que todos llevamos en función de que el llanto nos humaniza en el sentido de reconocimiento de una condición que la otra persona está pidiendo tiempo o está adaptándose mejor a las condiciones, porque no, el hecho es, quiere limitar el proceso negativo de que algunas circunstancias no funcionen. Lección número 9. Miedo a ser feliz. Se piensa que si se es feliz, es más fácil que alguien les arrebate el motivo de su felicidad. Es decir, para evitar el dolor de perder la felicidad, es mejor seguir sufriendo. ¿Qué le dirías a las personas que todavía no logran ser feliz por este hecho? El mensaje es, hay que reconocer que la felicidad, siempre que nos acercamos a ella y queriendo ser felices, tal pareciera que se aleja, que es una desafortunada paradoja en donde entre más quiera yo ser feliz, me alejo del condicionamiento para hacerlo. Y por lo tanto, el mensaje es, respire profundo, entendamos que las felicidades son cortas, se experimentan, se generan recuerdos y sobre ello vamos motivando la vida. Siempre que se alcanza la felicidad por algo, por otro lado, entonces ahora reconocemos que lo que queríamos sentir al ser felices ahora disminuye y es que cada felicidad nos desensibiliza. Por eso hay que entender que también es un proceso transitorio. Y el neurotransmisor que está relacionado con la felicidad, que es la dopamina, si se abre por mucho tiempo, este proceso hace también que las neuronas puedan morir. Por eso las felicidades son cortas. Así que no fueron felices para siempre, fueron felices un pedacito y pudieron aprender a través de la interpretación muchos conceptos de felicidad, pero en corto plazo. Lección 14. Comer para las neuronas. La privación de sueño y el estrés cotidiano son un factor social y psicológico que hace que los seres humanos ingieran más calorías de lo que deberían. Y es un hecho que así pasa. ¿Qué nos diría de esto, doctor? Pues que si queremos bajar de peso, la pregunta no es qué estoy comiendo, sino cuánto estoy durmiendo. El hecho de desvelarnos incrementa la liberación durante el día de unas hormonas que se llaman orexinas, que nos dan hambre. Y es una manera como el cerebro nos está cobrando tanto tiempo sin haber dormido, porque ha gastado mucha energía y necesitamos en el día siguiente comer. Por eso necesitamos, ¿sí?, dormir bien. Una de las preguntas para una persona que sube de peso no es tanto qué comiste, sino cómo has dormido. Y todos, sin excepción, estamos entre 6 a 8 horas para dormir. De la lección 21, trastornos que se iniciaron fuera del cerebro, me parece muy interesante esto que leí porque yo no lo sabía. Una deshidratación del cuerpo también puede deshidratar el cerebro. Sí, Esto es el origen del agotamiento e incapacidad para poner atención. No en balde todos los comentarios de estate hidratando, toma agua. Doctor, ¿qué nos diría de esto? que es fundamental porque nuestro cerebro es más del 60%, entre 60 y 65% agua. Y esta agua está más en el espacio intracelular, dentro de la célula. Entonces, una deshidratación que tenemos ya corporal, evidentemente cambia la hidratación de nuestras células, en especial de nuestras neuronas. Por ejemplo, una persona que es diabética y no cuida estos aspectos, con desfortuna, un diabético que tiene sus niveles por arriba de glucosa, por arriba de 200 miligramos por decilitro, genera una descompensación, pero al mismo tiempo está deshidratando células. Por eso, un paciente que está descompensado se siente mal, se siente mareado, aunque tenga niveles altos de glucosa, porque ya no es por el nivel de glucosa el que están disfuncionando sus neuronas, sino por deshidratación. Somos una especie que cuando somos pequeños, estamos pequeñitos, y cuando ya estamos viejitos somos más propensos a estos cambios de una manera más rápida. Por eso tenemos que cuidar la deshidratación en las personas en los extremos de las edades. Así que, y eso no quiere decir que estando joven no tengamos cuidado, pero sí sucede en estas condiciones y entonces hay que poner atención de la manera como llevamos
nuestras relaciones y nuestros cambios desde el punto de vista de hidratación. Lección 26. Neuronas saludables. Existen 3 elementos que nunca van a regresar a tu cerebro: el tiempo, el origen de las oportunidades y la inocencia. ¿Qué tal? La vida nos muestra que aprendemos y a veces dentro de lo que aprendemos nos damos cuenta que lo que ya no nos sorprendió fue lo que supimos. Saber un arte de magia ya no nos va a sorprender, aunque, aunque, aunque lo creamos o aunque lo finjamos. Entonces, son aprendizajes y nuestra vida lo que muestra es que son aprendizajes sobre aprendizaje que va modulando los cambios y las conexiones neuronales. Así que cada etapa es una etapa crítica sobre la cual se va construyendo, y la etapa de madurez es cuando ya tenemos más corteza prefrontal y donde decimos que somos más inteligentes, lógicos, congruentes y objetivos. Somos adultos, pero también perdemos la capacidad de asombro y por momentos hasta la capacidad de divertirnos, porque creemos que no todo es en la función de sentirnos tan bien como antes lo hacíamos. Nada más baste eso. Cuando uno tiene entre 17 y 25 años, al día se ríe uno entre 250 a 300 veces al día. Cuando una persona ya tiene más de 50 años, no se ríe más de 80 veces. ¿Sí? Solemos ser más maduros, pero nos divertimos menos. Lección 29. Las mascotas en el cerebro. Es un hecho que el dueño de un perro o un gato consigue tener más seguridad en sí mismo y mejora su estrés ante situaciones difíciles cuando su mascota está a su lado. Son liberadores maravillosos nuestros amigos, en especial estos peluditos que no fingen, que se acercan y nos liberan oxitocina, que esa es parte de los apegos. Con esto no quiero decir que dependamos de ellos nada más para hacer una interacción social, pero son fundamentales para poder llevar a cabo la vida, digamos, desde la perspectiva cotidiana de lo que es social. Ellos nos ayudan demasiado. Así que un animalito nos ayuda a liberar más oxitocina, nos hace, a sabiendas de que ellos dependen de nosotros, nos ayudan a generar mejores decisiones y por supuesto nos generan apegos. Y esto es fundamental porque en los apegos está la función de lo social. Entonces, el sentimiento de pertenencia a alguien es fundamental. Y sobre todo, el sentimiento de pertenencia con estos animalitos es increíble. Son excelentes maestros para enseñarnos a ser sociales. A partir de los 3 a 5 años, por ejemplo, se aprende mucho de la irreversibilidad de la vida con ellos. Y por otro lado, se aprende por momentos desde esa edad a querer más, a veces a las mascotas, que a ciertas personas. Y esto es muy interesante. Esta evolución después va cambiando en el cerebro, pero por supuesto son detonantes de muchísimos apegos cotidianos y de la sensación de pertenencia y además de la responsabilidad que llevamos en la vida. Lección 31. Amor y enamoramiento para la neurociencia. Querer sin ahogar. Amar sin invadir. Perdonar sin poseer. Extrañar sin depender. Es difícil lograr esas cosas, pero no imposible. Háblenos un Exacto. poquito. No, bueno, tenemos que entender que el amor se construye. El enamoramiento es un proceso transitorio que uno cree que es básico y que se puede manejar. Activamos 29 áreas cerebrales, nos quita la congruencia, pero lo que acabamos ahorita de compartir y de leer es un factor importante en donde el amor se construye y se construye gradualmente. Así que en esa construcción y en esa necesidad de construcción están estos factores. Así que, por supuesto, el hecho de que una persona cuando ama no se va sobre el otro y lo atosiga y lo asfixia. Darle esa libertad, darle esa confianza es una construcción que en un campo adecuado de salud mental ayuda mucho. Así que, sí, hay que aprender mucho de la experiencia y de la madurez. Hay que liberar dopamina, endorfina, oxitocina, óxido nítrico y el aprendizaje de todo esto, pero por supuesto hay que saberlo construir. Lección 32. La gratitud en el cerebro. Gracias es una palabra poderosa desde la perspectiva neuroquímica y neuroanatómica, psicológica y social. Y nuestra sociedad
ha olvidado gradualmente decir gracias. Sí, decimos cada vez menos gracias. Imagínate, en los libros de psiquiatría, el proceso de estudio de la gratitud está sustraído nada más tal vez a un capítulo y solamente a un párrafo. Dentro de un texto, por ejemplo, el Kaplan de psiquiatría, en donde habla mucho de patologías. Entonces, hoy nos conviene voltear y decir cuántas veces digo gracias, a quién se lo debo de decir y, por supuesto, el afianzamiento para que esas personas puedan entenderse que el decir gracias es algo benéfico y maravilloso para el cerebro. Liberamos tanta oxitocina y endorfina que el decir gracias puede modificarle un día, una tarde, incluso una vida a una persona. Así que gracias es muy importante decirlo siempre, siempre. Lección 35. Idealizar, admirar y envidiar. No hay mejor medicina para el estrés que una dosis diaria de oxitocina. Apego, amor, pertenencia para una disminución del miedo y ayudar a relajar mentalmente. ¿Sí? En todos estos procesos, todos tenemos, digamos, la maquinaria biológica para sentir desde el miedo hasta generar la ansiedad. Y tenemos que entender que no son malos en la medida que estos se pueden ir generando y construyendo, pero también son importantes para reconocer cuál fue el detonante. Entonces, la explicación de esto y sabernos acompañar, darnos una explicación, ayuda muchísimo a mejorar nuestra salud mental. Así que no es malo tener miedo, no es malo enojarse, no es malo generar una situación pues de que no sé qué hacer, pero al mismo tiempo la magnitud de toda esta situación nos explica. Siempre será extraordinario y maravilloso que nos demos la oportunidad de errar, perdonarnos, saber en dónde está el error y sabernos hablar mejor. Yo lo digo abiertamente, si nosotros tuviéramos un poco más de amabilidad con nosotros mismos, creo que nos iría mejor. Lección 46. El cerebro en un día promedio. El desayuno es la base del día. El primer alimento nos debe generar felicidad. El intestino y el cerebro empiezan a comunicarse. Esto nos puede ayudar para hacernos sentir mejor. Es fundamental tomarse un tiempo para desayunar y muchas personas no lo hacen. O desayunan cualquier cosa y ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos que reconocer que la necesidad de proteínas en nuestro organismo es fundamental. No podemos salirnos, a ver, y lo digo claramente, porque habrá personas que digan, discúlpeme, yo no desayuno y tengo una vida promedio normal y sabe que usted se equivoca. Le tengo que decir que también el proceso de ayuno prolongado por más de 12 horas puede ayudar a liberar BDNF en nuestro cerebro. Pero si usted no tiene esa, digamos, condición de ayunar, sí necesita desayunar. Se convierte en un proceso natural y básico. Y aún haciendo el ayuno prolongado, el desayuno se convierte en una fuente proteica muy importante. Así que si queremos conservar nuestras 86 mil millones de neuronas, o al menos llevarlas de una manera constante sin que éstas tengan que sufrir, el desayuno se convierte en uno de los alimentos más importantes de nuestra cotidianidad. Lección 61. ¿Qué no hacer en un mal día? Un café ayuda a estimularnos, pero no disminuye los errores que cometemos. Ah, ¿verdad? Entonces uno se queda pensando, tráeme un café porque necesito poner más atención. Seguimos cometiendo el mismo número de errores o podemos incluso cometer más. Entonces, el hecho de que creamos que ser más atento o estar más activos, podemos disminuir el error, no. Siempre es importante hacer pausas y luego reconocer en dónde está la condición que no nos dejó tener un adecuado control. Pero el punto esencial con todo esto que estamos hablando es importante reconocer que el café a veces se convierte en un aliado cuando necesitamos, digamos, poner atención sobre aspectos generales, pero no cuando son detalles específicos, porque nos puede hacer cometer errores. Lección 67. Envejecimiento y memoria. Nadie aprecia su memoria hasta que la pierde. El ejercicio intelectual a través de simples juegos, ecuaciones mentales, recordar el nombre de una canción o de una persona, son los mejores generadores para mantener a las neuronas
en nuestra corteza prefrontal. Que es la parte más inteligente de nuestro cerebro. Esto indica claramente que si algo beneficia es tenerlas siempre en conexión, siempre en función. Por eso es fundamental aprender algo nuevo, reorganizar, adaptar, leer, reconocer. Y ante esto, pues el recuerdo siempre de algunas cosas deben estar cerca de nosotros. Por esta información, estamos diciendo claramente que nuestro cerebro está en una dinámica constante que sí es muy importante estarla agregando. Hay que darle elementos. Al cerebro hay que darle un aprendizaje cotidiano, por lo menos algo nuevo, una vez al mes, una situación de viajar o algo que rompa rutinas. Es fundamental para hacer estas conexiones neuronales. Y así como estas lecciones que mencionamos, quien se acerque a este libro va a encontrar 100 lecciones de neurociencias súper interesantes. Además, el libro está escrito en un lenguaje que todos entendemos perfectamente. ¿Qué le podría decir a nuestro público, doctor, para que se acerque a 100 lecciones de neurociencias? Es un libro provocativo, divertido, escrito muy simple y al mismo tiempo de explicaciones y de entendimiento. Es un libro muy cercano a la vida cotidiana. Entonces no es de un científico para otro científico, es de una persona que sabe un poco de neurociencias para aquellos que quieren aprender a entender mejor su cerebro y disfrutar de la cotidianidad, pero ahora explicándoselo a través del conocimiento de las neuronas, de la neuroquímica y de la anatomía del cerebro de una manera muy simple. Apenas tuvo su presentación del libro con un éxito total. Cuéntenos cómo es el contacto con sus seguidores. Pues es a través de mis redes sociales, @ecalixto o doctor Eduardo Calixto, @ecalixto en X, doctor Eduardo Calixto en Facebook y en Instagram. Y tenemos esta interacción dinámica de comunicación y a través del mutuo respeto, cuidando estos detalles, siempre se da una interacción de yo te invito a que sepas esto, te gustaría saber aquello, sabes aquí y allá. E incluso algunas preguntas que dicen, oiga, ¿podría algún día hablar de esto? Se fueron consideradas para hacer una de estas lecciones, por ejemplo, algunas de estas lecciones. Así que la interacción siempre es maravillosa. Yo siempre lo digo, es increíble poder con las personas darnos esa oportunidad de integrar y al mismo tiempo de contestar lo que a ellos les interesa. Y de manera muy interesante, ¿no? Saber que los autores, si nos acercáramos más a quienes nos leen, podrían darnos los temas de las siguientes obras, ¿no? Aparte, 100 lecciones de neurociencias está en libro impreso para que nos gusta leer, subrayar el libro, pero también Y hay mucha gente que se acomoda en el ebook, también está, y está en audiolibro. Vas en el carro, en el metro, no tienes pretexto para no acercarte a este libro. de una manera básica y lo reitero, divertida, se pueden encontrar algunas explicaciones de lo que nos pasa por momentos. Doctor Eduardo, yo le agradezco muchísimo su tiempo para esta entrevista. Quisiera agregar algo más. Pues leer, ¿no? Simplemente ayuda al cerebro. Si es este libro, otros, pero lo importante es estimular siempre a nuestro cerebro y por favor, nunca dejen de asombrarse en ese contexto y la lectura siempre será un pretexto para tratar de lograrlo. Muchísimas gracias por la entrevista.